Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro del drama, el romance y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Yo soy su anfitriona de cabecera, y estoy absolutamente electrificada de tenerlos de vuelta conmigo hoy. Agárrense fuerte a sus asientos, porque hoy tenemos un terremoto. Un chismecito jugoso, un drama que supera incluso los guiones más retorcidos de nuestras series favoritas, y que ha estado incendiando las redes sociales y los medios turcos a velocidad de vértigo. Como ya habrán adivinado por el título explosivo que les he preparado, vamos a sumergirnos de lleno en la posible, la rumoreada, la quizá inminente reconciliación de una de las parejas más icónicas, más queridas y más extrañadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, lo han escuchado bien. Hande y Kerem. Pero antes de que se lancen a corear sus nombres, organicen bodas imaginarias o, por el contrario, levanten sus escudos anti-reencuentro, vamos a diseccionar meticulosamente toda la información, los rumores más descabellados, las pistas más sutiles que están circulando por el ciberespacio y los mentideros de Estambul. Nuestro objetivo, descifrar el código secreto, entender qué está pasando realmente, qué hay detrás de las sonrisas y los silencios entre Hande y Kerem. Y por supuesto, en este intrincado laberinto de emociones, no podemos, ni debemos, olvidar mencionar el papel crucial, casi shakespeariano, que juega Melissa D'Angel en todo este embrollo. Porque, amigos míos, la historia se complica, se enreda y se pone más jugosa a cada minuto. Y por si fuera poco, tenemos a Hakan Sabank, el empresario millonario que se encuentra en una encrucijada, observando cómo su relación pende de un hilo. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de pasiones, de este triángulo amoroso que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos. Activen la campanita mágica, esa que les avisa de cada nuevo vídeo, para que no se pierdan ni uno solo de nuestros análisis profundos, nuestras noticias de última hora, nuestras recomendaciones de series imperdibles y por supuesto, los chismes más calientes del panorama turco. Les aseguro que no se arrepentirán. Esto es un viaje de ida a la capital del drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Retrocedamos un poco en el tiempo, a esos días dorados donde el amor florecía bajo los focos. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació, creció y se consolidó durante el rodaje de la exitosísima, la archiconocida, la adorada por millones, serie Senkalkam. La química que desprendían en pantalla era tan innegable, tan palpable, que no tardó en trascender los límites del set de grabación y convertirse en una realidad fuera de él. La ficción superando a la realidad, un clásico. Durante el tiempo que duró su relación, se transformaron en una de las parejas más queridas, más admiradas y más seguidas, no solo en Turquía, sino a lo largo y ancho del globo. Su noviazgo era una constante fuente de noticias para la prensa rosa, cada gesto, cada mirada, cada paseo era analizado al detalle. Sus fans incondicionales y apasionados estaban absolutamente enamorados de su conexión, de esa chispa que parecía iluminar cada escena que compartían. Era una relación que parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno, con sus príncipes y princesas, sus castillos y sus bailes. Compartían fotos adorables, momentos íntimos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, y en definitiva, irradiaban una felicidad que contagiaba a todo el que les rodeaba. Eran, en pocas palabras, la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en los cuentos de hadas, este también llegó a su inevitable fin. La ruptura entre Hande y Kerem fue un auténtico mazazo para muchos. Un shock que resonó en las redes sociales y en los titulares de las revistas. Aunque nunca se revelaron las razones exactas que llevaron a la separación, los rumores, siempre presentes y a veces exagerados, apuntaban a diferencias irreconciliables, a presiones derivadas de la fama y a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Su separación fue un tema recurrente en los medios y en las redes sociales, dejando a una legión de fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación en el aire. El hashtag #Anker se convirtió en un grito de guerra, una súplica constante para que volvieran a estar juntos. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, intentando pasar página y dejar atrás el pasado. Hande ha protagonizado otras series exitosas, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación, y ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo, y aquí es donde el drama se intensifica y entra en escena nuestra querida Melissa D'Angel, el famoso empresario Hakan Sabank.
Su relación con Akan parecía seria y estable, con constantes apariciones públicas, viajes románticos a destinos paradisíacos y una complicidad que se reflejaba en cada fotografía. Parecía que Ande, después de la tormenta, había encontrado la calma y la estabilidad en los brazos de un hombre que le ofrecía un futuro prometedor. Muchos incluso apostaban a que pronto sonarían campanas de boda. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué este vídeo? ¿Por qué este torbellino de rumores? Aquí es donde la historia se pone, si cabe, aún más interesante y rocambolesca. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más insistentes, cada vez más detallados, que indican que Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado viéndose en secreto. Así es. Reuniones clandestinas, encuentros furtivos, citas a escondidas. Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han tenido varias reuniones discretas, alimentando la especulación sobre una posible reconciliación. Imagínense la escena. La emoción contenida, las miradas cómplices, las palabras susurradas al oído. ¿De dónde provienen estos rumores? ¿De dónde surge este fuego que amenaza con incendiar la pradera de la farándula turca? Bueno, en primer lugar, hay que destacar que ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido nada al respecto. Han mantenido un silencio sepulcral, una estrategia que para muchos es una clara señal de que algo, por mínimo que sea, está sucediendo entre ellos. El silencio a veces vale más que 1000 palabras. Además, los fans, esos detectives incansables y perspicaces, han notado ciertas coincidencias sospechosas en sus redes sociales. Lugares que visitan en fechas similares, personas con las que se relacionan en común, incluso pequeños detalles en sus fotografías que sugieren que podrían estar pasando tiempo juntos. Han interpretado algunos mensajes crípticos en sus publicaciones como indirectas mutuas, como un juego de seducción a través de las redes. Ya saben cómo son los fans. Detectives de primera, capaces de encontrar una aguja en un pajar. Pero lo más importante, lo que realmente ha desatado la locura y ha encendido todas las alarmas, son las declaraciones de algunas fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco. Periodistas de renombre, columnistas de espectáculos con información privilegiada, han afirmado haber recibido confidencias de que Hande y Kerem han estado intentando retomar el contacto, reviviendo viejas conversaciones, para ver si existe una posibilidad real de reconciliarse. Según estas fuentes, ambos se han dado cuenta de que se echan de menos, de que la conexión que tenían es difícil de encontrar en otra persona y de que, a pesar de los obstáculos, el amor sigue latiendo con fuerza en sus corazones. Ahora bien, ¿dónde encaja Melissa Dongel en todo este embrollo? Pues, como ya he mencionado, Hande ha estado saliendo con Hakan Sabank, y su relación parecía ir sobre ruedas. De hecho, muchos daban por hecho que pronto anunciarían su compromiso y que la boda sería el evento del año en Turquía. Pero de repente las apariciones públicas de Hande y Hakan han disminuido drásticamente, los gestos de cariño se han vuelto más esporádicos y los rumores de una crisis en su relación han comenzado a inundar las revistas del corazón y los programas de televisión. ¿La llama del amor se está apagando? Según algunas fuentes, Hakan Sabank no estaría nada contento con la idea de que Hande se esté reuniendo con Kerem y estaría consumido por los celos y la inseguridad. De hecho, algunos afirman que Hakan le habría dado un ultimátum a Hande exigiéndole que elija entre él y Kerem, entre la estabilidad y la pasión, entre el presente y el pasado. Imagínense la presión. La encrucijada en la que se encuentra Hande. Melissa Dongel, por otro lado, ha sido una amiga cercana de Hande durante mucho tiempo. Las dos actrices han trabajado juntas en varios proyectos, han compartido confidencias y se han apoyado mutuamente en sus carreras. Pero según los rumores, la relación entre Hande y Melissa se habría tensado considerablemente debido a la situación con Kerem. ¿La amistad en peligro? Algunas fuentes afirman que Melissa se siente traicionada por Hande, ya que considera que está jugando con los sentimientos de Hakan y que no está siendo sincera con él. Además, Melissa también estaría preocupada por la imagen pública de Hande, ya que considera que sus acciones podrían dañar su reputación y poner en riesgo su carrera. Pero la trama se complica aún más, porque algunos medios han comenzado a especular con la posibilidad de que Melissa Dongel también albergue sentimientos secretos por Kerem Bürsin. Según estos rumores, Melissa siempre habría estado enamorada de Kerem en silencio, pero nunca se habría atrevido a dar el primer paso por respeto a Hande, por no romper el vínculo de amistad que las unía. Ahora que Hande y Kerem podrían estar reconciliándose, Melissa estaría devastada y se sentiría traicionada por su amiga. Un amor no correspondido, un secreto a voces, una bomba a punto de estallar.
Como ven, la situación es un auténtico culebrón turco en la vida real. Hay amor, desamor, celos, traición, amistad, envidia y muchísima especulación. Nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Hande, Kerem, Melissa y Hakan, pero lo que es seguro es que la historia está dando mucho que hablar y que nos tiene a todos enganchados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Ahora, dejemos a un lado este drama personal y enfoquémonos un poco en las brillantes carreras profesionales de estos talentosos actores, que son mucho más que los protagonistas de un culebrón.